¿Cuánto necesita el Señor que su iglesia de hoy sea una iglesia, ¿cómo? Trabajadora y ¿qué más? Protectora de la verdad. La iglesia de los discípulos era una iglesia que no le importaba tener que desplazarse la distancia que se tuviera que desplazar, pero había una pasión por las almas, una pasión por compartir el evangelio. No había problema de mis recursos, no tengo problema en compartir mis recursos para que otros conozcan del evangelio. Esa era la primera iglesia. De hecho, el nombre Éfeso significa deseable, era una iglesia deseable. El pastor Armando Miranda, que es vicepresidente de la Asociación General, en unas conferencias él decía una expresión bien interesante. Él decía, en la época apostólica, los cristianos morían y el cristianismo vivía. Pero en nuestros días, el cristiano vive y el cristianismo está muriendo. Esta iglesia era una iglesia trabajadora y protectora de la verdad. Pero el Señor le hace una amonestación. No todo es perfecto. El Señor les dice, ¿has dejado qué? Tu primer amor. Hermanos, cuando yo me bauticé, había algo que me molestaba muchísimo. Los hermanos se me acercaban y como yo venía a culto domingo, miércoles, jueves, sábado en la mañana, sábado en la tarde, leía la Biblia, grupos pequeños, todo participaba. Los hermanos me daban una palmadita en la espalda y me decían, estás en el primer amor. Y cuando ellos me decían eso, yo me indisponía porque yo decía, si estoy en el primer amor, eso quiere decir que ¿qué? Que algún día me va a pasar. Y yo he procurado por la gracia de Dios con mis luchas, con mis dificultades, que ese primer amor no se nos pase. Y ese era el problema de la primera iglesia. El Señor les dijo, has dejado el primer amor. Algunos empezaron con fervor, empezaron con entusiasmo. Y hay gente así. Hay conferencias, hay entusiasmo, vamos, y el pastor hace llamado y vienen aquí adelante y se levantan a las 5 de la mañana, hacen el culto, oran y duran así 1, 2, 3, 4 días, pero al quinto día dejamos el primer amor. La iglesia de Éfeso empezó a dejar el primer amor, pero el Señor le da una recomendación: arrepiéntete y vuelve a ¿qué? A las primeras obras. Acá hay un primer llamado. Hermanos, si tú estás sintiendo hoy que tú has dejado ese primer amor, yo quiero que cada uno se transporte al momento cuando aceptó al Señor hace 1 año, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 34 años que empezó redención, que se transporte para ese momento. ¿Cómo era su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicaba usted a la oración, al estudio de la Biblia, a compartir el evangelio? El Señor te hace un llamado hoy, que vuelvas a ese primer amor. Y ese fue el llamado principal a la iglesia de Éfeso. Los nicolaitas, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas era una corriente de ese tiempo que enseñaba que no debíamos vivir como unos legalistas, que éramos salvos por gracia y que podíamos vivir como fuéramos. Hay una iglesia que practica esto del nicolaísmo hoy y se llama este movimiento religioso Creciendo en Gracia. Escucharon de él, ¿cierto? De José Jesús Miranda, el Cristo, él. ¿Saben qué dicen ellos? Ellos dicen que Jesús ya los salvó y que ellos pueden vivir como quieran. Pueden estar en las cantinas, en los burdeles, en los prostíbulos, no importa, ya Cristo los salvó. Y el cuerpo no es lo que se salva es la mente y el alma. Esa era la doctrina de los nicolaitas, que trasciende a nuestros días. Y esa doctrina estaba imbuyendo el problema del cristianismo en las primeras épocas. La promesa. ¿Qué prometió el Señor a la iglesia de Éfeso? Los que hicieron la tareita. ¿Qué prometió el Señor? Que iban a comer del árbol de la vida. ¿A cuántos les gustaría comer del árbol de la vida, hermanos? Adán y Eva tuvieron ese privilegio. Y el Señor nos va a devolver ese privilegio a los que tomemos la decisión de decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero dejar de poner mi mirada en las cosas de la tierra y empezar a ponerlas en las cosas de arriba, donde está Cristo centrado. Vamos a la segunda iglesia. La segunda iglesia empieza a partir ¿de qué año? Del año 100. ¿Y la segunda iglesia se llama cómo? Uy, hermanos, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama la segunda iglesia? Esmirna. Si está alguien dormido, hágame un favor, pégale el codazo al que está al lado y dígale: despiértese que estamos estudiando la Biblia. La segunda iglesia se llama ¿cómo? Esmirna. Esta iglesia de Esmirna vivió en una época bastante difícil.
una época de mucha persecución. Y Jesús se presentó a esta iglesia como el que estuvo muerto y ¿qué? Y vivió. Estuvo muerto y resucitó. Estuvo muerto y se levantó. Y aquí hay un mensaje maravilloso, hermanos. La tumba de Jesús, ¿cómo está la tumba de Jesús? Vacía. Amén. La tumba de Jesús está vacía, porque aunque estuvo muerto, se levantó y vivió, y hoy sostiene las estrellas en su mano, y hoy intercede por nosotros, y hoy está entregando todo lo que puede entregar para que nosotros aceptemos su mensaje de salvación. El que estuvo muerto y vivió. En esta época de Esmirna, entre el año 100 y el año 313, hubo persecuciones esporádicas, pero las persecuciones eran muy severas. En este mensaje de Esmirna, los que leyeron y los que no lo van a leer en su casa hoy, dice que el diablo perseguiría a los hijos de Dios durante 10 días. Esto lo vamos a ver más adelante, pero les voy a dar un adelantico. ¿Cuánto representa un día profético en el libro de Apocalipsis o en la profecía? ¿Cuánto representa? Un año. Un día representa un año. Con detalle lo vamos a ver el día viernes. El día viernes vamos a ver con detalle eso. Y la Biblia dice que durante 10 días iban a ser perseguidos. Impresionantemente la palabra de Dios es fiel, veraz y se cumple. Y entre el año 303 y el año 313, el año 303 Diocleciano, el emperador, empezó la más cruenta de todas las persecuciones. ¿Y duró cuánto tiempo precisamente, hermanos? 10 años. ¿Será que el Señor cumple su palabra? ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Cree que el Señor cumple su palabra? Claro. La profecía se cumple. Y el Señor dijo, durante 10 días serían perseguidos, y 10 años exactamente fue el tiempo que fueron perseguidos los cristianos por Diocleciano. Dense cuenta ustedes, hermanos, la relación que hay entre la forma como se presenta Jesús y la recompensa para el vencedor. ¿Cuál es la recompensa para el vencedor? Ayúdenme a leer. ¿La corona de qué? De la vida. Y también el Señor prometió que no tendrían daño de ¿cuál muerte? La muerte segunda. Aquí tengo que explicar algo nuevamente que hablé ayer, que de pronto alguien me dijo, no sé, no me quedó tan claro. Ayer dijimos que Jesús era el primero que había sufrido ¿cuál muerte? ¿Cuál muerte? El primero que sufrió ¿cuál muerte? ¿La muerte primera o la muerte segunda? No. ¿Cuál fue el primero que sufrió la primera muerte? ¿Cuál fue el primero que sufrió la primera muerte? Abel. Abel fue el primero en sufrir ¿cuál muerte? La primera. Pero Jesús fue el primero en sufrir la muerte segunda, y voy a explicar esto porque tiene relación con la promesa que Dios hace a la iglesia de Esmirna. Hermano, el Señor no hizo provisión con su sacrificio para la primera muerte. Lo repito, el Señor no hizo provisión con su sacrificio para la primera muerte. Por eso murió Abel, también Caín luego, Eva, Adán, por eso murió el pastor Abner Gamboa, y por eso muchos aún faltan por ir al descanso, porque el Señor no hizo provisión para la primera muerte. El Señor Jesucristo hizo provisión, ¿para cuál? Para la segunda muerte. Y de pronto algunos de nosotros tendremos que ir al descanso de la muerte. Y despedir un ser querido cuando muere es algo muy triste, muy difícil. Pero qué maravilloso es saber que Jesús, aunque no hizo provisión para la muerte primera, porque esa es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero alabado sea el nombre de Dios, porque aunque Jesús no hizo provisión para la muerte primera, los que tienen que ir al sepulcro, van al sepulcro con la bienaventurada esperanza de levantarse cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Amén. ¿Alguien ha perdido un ser querido? Levante su mano. Mi papá murió hace 14 años y yo, como su hijo, anhelo el día glorioso cuando venga Jesús y Él pueda llegar a ser levantado y con gozo pueda ver al Señor en las nubes de los cielos y pueda recibir la herencia maravillosa de la vida eterna. Esta era la promesa que el Señor tenía para la iglesia de Esmirna. Vamos a la tercera iglesia. La tercera iglesia se llama ¿cómo? Pérgamo, muy bien. Pérgamo empezó desde el año 313 hasta el año 538.
Y allí Jesús se presenta. ¿Cómo se presenta Jesús? Con una espada de 2 filos, ¿en qué? En la mano. ¿Cuál es la espada de 2 filos? La palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. El Señor se presentó a la iglesia de Pérgamo como la espada de 2 filos porque fue una época de mucha dificultad en cuanto a las doctrinas. En esa época pasó algo muy interesante, hermanos, y vamos a leer allí. Hubo la unión entre ¿quiénes? El paganismo y ¿qué más? El cristianismo. Constantino fue un hombre que fue muy influyente en esa época. ¿Qué pasó en esa época? Constantino era el emperador y su imperio estaba dividido. En un lado estaban ¿quiénes? Los cristianos, y en otro lado estaban ¿quiénes? Los paganos. Los cristianos tenían sus cultos, sus servicios religiosos, y los paganos tenían también sus servicios religiosos. Entonces Constantino decidió que el cristianismo y el paganismo se unieran. Y fue una etapa muy difícil para la iglesia, porque la iglesia empezó a vender sus creencias gradualmente. Allí empezaron a adorarse imágenes sutilmente. Empezaron con fotos, con íconos, y decían: no los vamos a adorar, solo los tenemos como recuerdo. Y gradualmente la iglesia fue perdiendo su fidelidad y se fue entregando a todas las costumbres paganas, hasta tal punto que las iglesias que tenían, y de allí viene la adoración a María y a su hijo, porque para los paganos siempre había esa figura de adoración, y de manera especial ellos adoraban a una diosa que era Semiramis, que tenía a su hijito aquí, Tamuz. Y entonces habían varias deidades. De hecho, en Éfeso el templo de la diosa Diana, y habían muchas deidades, pero este es solo un ejemplo. ¿Y ellos qué hicieron? Entonces pintaron esos templos, y los paganos iban a adorar a su diosa Semiramis, y los cristianos iban ahora y empezaron gradualmente a adorar a la madre de Jesús como María. Y entonces los paganos quedaban contentos porque adoraban a su diosa, y los cristianos empezaron a conceder derechos que no eran permitidos por la palabra de Dios, y terminaron adorando también imágenes y adorando a otro diferente al que debemos adorar, que es a nuestro Señor Jesucristo. Esta época fue una época de fornicación espiritual, de mundanalidad. Yo quiero que pasemos a la siguiente y miremos un esquema que yo presenté aquí. Esta época fue la época que dio, escuche hermano, la plataforma para muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica. ¿De dónde vienen esas doctrinas de la Iglesia Católica? ¿Alcanzan a leer la parte de arriba? ¿Bajo qué influencia? ¿La influencia de quién? De Platón. De allí salieron los gnósticos, y de allí se establecieron el fundamento de muchas de las doctrinas que tiene hoy la Iglesia Católica. Entre ellas, la primera, ¿cuál aparece aquí a este lado, hermanos? La inmortalidad del alma. Platón enseñó que el hombre era un ser etéreo que cuando moría trascendía, y su alma era ¿qué? Inmortal. Enseñanza contraria a las Sagradas Escrituras. Y con este tema de la inmortalidad del alma, Platón también quiso decir que todo lo que el hombre tenía en su cuerpo era ¿qué? Sucio. Que lo único que era puro era el alma, que era lo que trascendía y lo que vivía inmortalmente. Y entonces, como el cuerpo era impuro, empezó a decir que el sexo era una perversión. Y por eso hay muchas personas que tienen problema con la parte sexual, porque piensan que es pecado. Y de hecho de allí empezó la falsa enseñanza de que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones sexuales. ¿Han escuchado eso alguna vez a alguien? ¿Que la manzana eran las relaciones sexuales? ¿De dónde viene eso? De Platón. Y de allí se instituyó el celibato para los sacerdotes católicos. Como el sexo era algo impuro, ellos como dirigentes religiosos no podían tener sexo, ni con su esposa, y por eso debían quedar célibes para poder ser administradores de la religión. Otra cosa también fue el falso concepto de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que los dioses griegos, había un solo Dios para los griegos? ¿Será que había un solo Dios para los griegos? No, habían muchísimos dioses, había dioses para todo. El dios de la agricultura, el dios del sol, el dios, la luna, y todos tenían dioses. Y de allí empezó a desencadenarse el hecho de que a Dios le quedaba muy difícil administrar todos los asuntos.
Y como a Dios le quedaba muy difícil administrar todos los asuntos, entonces tenían que haber dioses que